Está Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017. Temas importantes nos convocan en una coyuntura decisiva, trascendental. Aquí iniciamos. Este no es un programa más, este es un espacio donde se respira debate, se desmontan relatos y se incomoda al poder. Hoy varios medios digitales que crecieron al margen de la agenda oficial, que bien podríamos calificarlos como contrahegemónicos y que existen gracias a la gente, nos reunimos aquí para conversar con una figura que marcó una década en la historia reciente de Ecuador. Nos convoca un momento determinante. El país está a las puertas de una jornada electoral que no solo definirá un resultado en las urnas, definirá la arquitectura de nuestros derechos, el rumbo del Estado y el tipo de nación en la que queremos vivir. Lo que está sobre la mesa no es una papeleta, es el futuro. Hoy más que nunca es necesario detenerse a pensar, a cuestionar, a preguntar y sobre todo a escuchar. Escuchar porque la democracia no se sostiene con monólogos, se sostiene con diálogo, con contrastes y con memoria. Y en este espacio la memoria tiene voz y se llama Rafael Correa Delgado. Presidente, antes de presentarlo formalmente, quiero advertirle algo importante. Los medios de aquí presentes hemos conformado un organismo estrictamente técnico de altísimo nivel, aunque con presupuesto cero, que se llama el Comité Nacional de Preguntas Difíciles. No tenemos viático, ya tenemos café, no tenemos presupuesto, pero tenemos preguntas, algunas complicadas, otras incómodas y una que otra que puede causar taquicardia a ciertos gobiernos. Bienvenido, presidente. Gracias, Elena, qué gusto verla por este medio y felicitaciones a una mujer muy valiente. Pero bueno, usted trabajó gran parte de mi gobierno como periodista de algunos medios, Telesur, etcétera. Y sabe que yo nunca preparo las entrevistas y que estoy dispuesto a responder, obviamente, en un marco del interés público, del respeto debido, cualquier pregunta. Otra cosa es cuando ya son preguntas impertinentes o que buscan tan solo hacer daño, ¿no? Aquí tenemos todo recta intención y, por supuesto, cuando tengo periodistas honestos al frente, bienvenida a las preguntas que quieran, ¿no? Muchísimas gracias a usted por aceptar esta invitación, por estar aquí. A decirle que no estoy sola, que vengo con testigos y quiero presentar precisamente a los periodistas que me van a acompañar el día de hoy, mis colegas y los medios que participan en este programa. Jorge Aguirre, de Only Panas. Buenos días con todos, ¿cómo está, presidente? Muy buenos días a toda la audiencia que está acá, a todos los panas de los Only Panas y a todos los colegas que están conectados en este momento para conversar, charlar en unos momentos tan complicados, tan difíciles que está viviendo en estos momentos del país y más aún lo que se viene este día domingo. Nuevamente a todos, bienvenidos y bienvenidas. Johan Mejía y Omar Jaén de Outsiders. Adelante, amigos. Buenos días a todos los que están ahí. Gracias por invitarnos a esta convención de medios zurdos. No, mentira. Muchas gracias. De verdad, significa mucho para nosotros que nos tomen en cuenta para este conversatorio, sobre todo para preguntarle cosas al expresidente Correa, que hasta ahora sigue siendo una de las voces más relevantes del país, incluso si no te gusta lo que dice. O sea, es algo innegable. Entonces, siempre es importante que nos tomen en cuenta y les agradecemos mucho por eso. Hola, hola a todos. Gracias por habernos invitado. Cumpleañera, felicitaciones antes que nada, cumpleañera. Una vuelta más siempre será importante. Economista, ¿cómo está? Buenos días. Mira, cumpleañera, perdóname. Elena está de cumpleaños. Felices 30 años, Milena. 30, me bajó más de una década. Exacto, entonces no, muchas gracias a todos por invitarnos y aquí estamos para iniciar el conversatorio. También nos acompaña desde Argentina Augusto Taglioni del Destape. Adelante, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para allá, para todo el Ecuador, buen mediodía desde acá, desde Argentina. Siempre es un gusto conversar con Rafael Correa, ya hemos tenido alguna otra conversación en otro momento, así que un placer, saludos a los colegas y bueno, que sea una linda charla acá desde Argentina, mirando con mucha atención lo que va a pasar el domingo y por supuesto todo lo que puede llegar a ser un impacto regional, ¿no? En relación al avance de esta consulta, así que un placer estar acá con ustedes.
Gracias, Augusto. Gracias a todos por estar aquí. Voy a explicar brevemente la dinámica de este programa. Cada medio tendrá un turno por temática con posibilidad de una pregunta y una repregunta. Hemos organizado este conversatorio de medios digitales sobre la base de 3 temáticas. Nos convoca la consulta popular. Este domingo 13.9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas, así que ese tema coyuntural lo abordaremos en el primer bloque. Además, el valor de la verdad. Ese será el segundo bloque y la tercera lo concentraremos en la mirada regional, América Latina de hoy. Vamos con el primer bloque. Entonces, hablemos de la jornada que se vivirá este domingo 16 de noviembre. Ya lo decíamos, 13.9 millones de ecuatorianos convocados, 4 preguntas que han sido formuladas, que han sido propuestas por el presidente Daniel Noboa. Arrancamos con Outsiders. Omar. Ahora sí. Presidente, ¿cómo ha estado? A ver, Omar Jaén le saluda. Sí, estamos ahí, sí me escucha. Okay. Sí, lo escucho muy bien, Omar. Un abrazo. Un abrazo igualmente. A ver, el día domingo, día decisivo, ya nos estamos acostumbrando a ir cada vez y cuando a las urnas, un proceso más, que a su vez, en caso de ganar el sí en la pregunta del constituyente, nos llevaría a un proceso largo, estresante para el país, que incluiría al menos 2 idas más a las urnas, con un costo superior inclusive a los $200 millones. La pregunta es, presidente, ¿cómo toma esta decisiva elección el Movimiento Revolución Ciudadana, usted como expresidente? Porque ha habido voces desde el gobierno que dicen la RC va por el no, pero ya están hablando de quiénes podrían ser hasta constituyentes. La pregunta es, para Rafael Correa, ¿hay necesidad de una reforma a la Constitución? ¿Hay que ir a una constituyente? Lo escuchamos, presidente. Gracias, Omar, pero son 2 cosas distintas. Una cosa es que necesite reforma a una constitución, que es un instrumento dinámico, ¿no? Otra cosa es que se requiere una constituyente, una nueva constitución, aunque exclusivamente para eso no necesariamente una constituyente, pues es para ratificar la nueva constitución y mandar a la casa a todos los sinvergüenzas que se han incrustado en el Estado. Pero en todo caso, por supuesto que es un instrumento dinámico. Estados Unidos ha tenido solo una constitución en toda su historia, pero tiene decenas de enmiendas constitucionales, algunas muy complejas. Nosotros vamos ya por más de 20 constituciones, ¿no? Y eso demuestra un poco la inestabilidad del país y no entender lo que es una constitución. Yo algunas veces escucho argumentos incluso de supuestos abogados constitucionalistas que los tiempos han cambiado. Yo le acuerdo el mismo hace 20 años. Creen que la constitución es un reglamento. La constitución son los cimientos en que se fundamenta nuestra vida en común, los principios constituyentes de nuestra vida como nación. Y eso no cambia, eso permanece. Y lo que pasa es que no hay gestión y tenemos 3 gobiernos inútiles que no han hecho nada. Entonces la constitución siempre se puede reformar, ¿no? Es dinámica. Pero otra cosa es cambiar la constitución en sí mismo, que es cambiar esos principios constituyentes, ¿no? En que se basa nuestra vida en común. Y además nuestra constitución ha sido ejemplo para el mundo. Nos fue muy bien de 2007 al 2017. Si ahora es un desastre, es obvio que es por mala gestión, pero así es la politiquería, la falta de cariño por la patria, y algunos nos engañan diciendo que el problema es la constitución. Creo que nos sacaron de la transmisión. Ok, ahí ya me escuché. Gracias de nuevo por este conversatorio. Mi pregunta va ahora respecto a la consulta popular y a la campaña en particular. Mucho se ha hablado, y es más, lo conversábamos con Javier Lazo, sobre la postura, si se quiere, de Revolución Ciudadana alrededor de la campaña por el no. Quiero su percepción sobre este postulado que indica que la RC no ha estado visible durante la campaña, si esto responde a una estrategia de dejar que los ciudadanos se apoderen de la campaña por el no, o si hay una campaña que nosotros no estamos viendo, o a qué responde esta percepción. Bueno, me está rayando un poco a mí, ¿no? Hay básicamente que critican que no ha aparecido lo suficiente en esta campaña. De hecho, en cada campaña trato de viajar a México para tener coincidencia de horarios, al menos, estar ahí con el equipo. Pero el problema es que estoy en la parte final de mi libro y si sigo posponiendo mi libro. Tengo 3 años atrás con mi libro. Entonces, ya falleció la editora que estaba encargada, una queridísima amiga en Argentina, Augusto, Gabriela Vigo, ¿no? Un ser humano extraordinario.
Entonces estoy dedicado a eso. Entonces, palo porque boga, palo porque no boga. Si aparezco, porque aparezco. Si no aparezco, porque no aparezco. Entonces estoy en eso. Es verdad también. Tal vez debía hacer la pausa y darle más importancia, pero con la vida política tan agitada de Ecuador, siempre haces la pausa y ya no tienes vida propia, ya no tienes proyectos propios. Y mi proyecto fundamental en este momento es sacar el libro, ¿no? Que creo que va a ser una contribución importante. Yo soy especialista en desarrollo, dirigí 10 años un país en vía de desarrollo, creo que algo puedo aportar a la humanidad en ese sentido. En todo caso... y Alberto Dajic puede ser panelista, ¿por qué no usted? ¿No? O sea, esto es así. Muchas gracias, gracias. No sé si fue cumplido u otro rayo. Pero en todo caso también hemos querido que la consulta sea ciudadana, porque el mejor puchimbol es el correísmo, ¿no? Llenan de odio a la gente, tonterías, y se generan un enemigo ficticio, el correísmo, y unen a la gente, sobre todo débil de criterio, contra ese enemigo supuestamente común y enemigo, entre comillas. Entonces, mejor que sea la ciudadanía la que responda, y creo que ha marchado muy bien la cuestión, ¿no? Con respecto a que se habla, pese a que hay que aprobar, eso lo dijo Omar, todavía la Asamblea se abre a candidatos, por supuesto que hay que prever todos los escenarios. Y créanme que con el estatuto que ha mandado Noboa, es imposible que gane esa constituyente, al menos los 2/3 que necesita para aprobar la nueva constitución. Entonces, seguramente está pensando hacer trampa, porque con el estatuto que le ha presentado, por lo menos vamos a lograr nosotros un tercio. Entonces no vamos a permitir que saque a la patria, pero tienen otros planes. Si logran mayoría en la Asamblea, se olvidan, constituyente, se van a olvidar de la nueva constitución, del mandato de la Corte Constitucional, por medio de decretos constituyentes van a derogar la constitución, de hecho, como hizo Trujillo. Recuerden que Trujillo, con un Consejo de Participación Ciudadana, se nombró por encima, se autonominó, se asignó esa tarea y esas atribuciones de estar por encima de la Constitución. Peor que una Asamblea Constituyente, si lo hicieron con un Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, por ahí creemos que va la trampa, porque dado el estatuto de esa constituyente, si llegara a ganar sí, es imposible que tengan 2/3 en la Asamblea. Ok, los compañeros que retomen, porque creo que van rotando las preguntas. Al menos que nos dé chance para otra, en cuyo caso le quisiera preguntar sobre si siente que el domingo puede haber fraude. O sea, estoy seguro que va a haber fraude. Esta gente vive de la trampa, es pura trampa. Por el amor de Dios, o sea, democracia no es tener elecciones cada cierto tiempo, y si fuera por eso seríamos los campeones de la democracia. Además, eso es democratismo, es más cercano a la oclocracia de la que hablaba Polibio, ¿no? Un filósofo historiador griego, que es la degeneración de la democracia. Es la mayoría, la dictadura de la mayoría, de la gente apasionada, que se deja dominar por la emoción y no por la razón. Y eso no le hace bien a la democracia, la destroza. Pero en todo caso, para que haya democracia, no es solo suficiente que haya elecciones. Se necesitan elecciones limpias, transparentes, informadas, que no existen en el país. No tenemos información, tenemos manipulación, ¿no? Limpia. Pero si este tipo se ha cansado de hacer trampa, se necesita un Estado de Derecho que marque las reglas de juego, que incluso ponga límites al poder dentro del proceso electoral y en general en el ejercicio del poder, que proteja a los ciudadanos. ¿Qué protección han tenido los ciudadanos? Mire cómo se persigue a la gente, mire lo que hizo con su vicepresidenta, mire lo que hizo con Jack Topic, su directo contendor en las últimas elecciones. Entonces no tenemos democracia, olvídense de eso. No tenemos elecciones limpias, no tenemos Estado de Derecho. Hay elecciones, pero eso no es democracia. Entonces no es que creo que va a haber trampa el domingo, estoy seguro que va a haber trampa, pero si el resultado es contundente, si algo de control electoral podemos hacer, tampoco es que pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Sí, lo han hecho, pero descaradamente no van a poder hacer. Entonces el resultado debe ser contundente, todos asistan a las urnas, porque el mayor problema es precisamente como la gente está harta de tanta elección, como está harta de tanta trampa, está harta de tanto fraude, que no se respete su decisión, muchos que están por el no quieren ir a votar. Todos tienen que ir a votar, porque no ir a votar es darle el voto a Noboa. Tarjeta amarilla para outsiders. Se pasaron una pregunta. Vamos a dar paso a Only Panas, Jorge Javier Aguirre. Antes de eso, permítanme recapitular con 3 ideas fuerza que ha dicho el presidente. Nuestra Constitución ha sido ejemplo para el mundo. No hay contradicción en oponerse a la pregunta que convoca una asamblea constituyente y de ganar esa pregunta, pues presentar candidatos para constitucionalistas. Además, constituyentes, perdón. Decía el economista Rafael Correa, para que haya democracia no es suficiente que hayan elecciones. Jorge Javier Aguirre.
Gracias, Lenita, expresidente, ¿cómo está? Muy buenos días y a todos los panas que están en este momento conectados. Antes de empezar con la pregunta, me gustaría acotar lo que dijeron los panas de Outsiders hace unos minutos, que el expresidente Rafael Correa continúa haciendo referencia en debate. Y hay un tema en particular, ¿por qué? ¿Y quiénes son los responsables de aquello? Es la propia oposición que se ha encargado todos los días y todas las mañanas y todas las noches de recordar a Rafael Correa mañana, tarde y noche. Así que es gracias a la oposición actual en los últimos años y a la actual que pues el testimonio de Rafael Correa se mantiene presente. Así que pues es importante dejar eso muy en claro. Y pues ahora sí, con el tema de la consulta popular, expresidente, hay un tema que me llama bastante la atención y que dice que cuando Daniel Noboa está llevando a cabo todas estas actividades, ¿no? Todo estado de estados de excepción, etcétera y todo, se ha basado en una constitución del 2008, o como le llaman algunos, con la constitución correísta. Entonces, si le ha ido tan bien con esta constitución, ¿por qué quiere hacer una nueva? Eso es lo que en verdad llama muchísimo la atención, presidente. ¿Usted qué opina con respecto a ello? Que no le ha ido lo suficientemente bien. O sea, Daniel Noboa es presidente gracias a la constitución del 2008, que permite que nacido en el extranjero, pero de padre ecuatoriano, sea presidente de la República. No todas las constituciones permitían eso y me parece, estoy casi seguro, que la de 1998, la constitución neoliberal, hecha en un cuartel militar a espaldas del pueblo, no permitía aquello. O sea, Daniel Noboa es presidente, muy probablemente por la constitución del 2008. Pero ¿qué pasa? No puede hacer todo lo que le da la gana. Además que tiene que justificar su fracaso, tiene que buscar un chivo expiatorio. Como es un fracaso por ineptitud, por corrupción, por falta de convicción en lo público, por improvisado, por irresponsable, tiene que buscar, pues como todo mediocre, una justificación para su fracaso. Y esta es la Constitución. Pero esto es lógico como esto, queridos jóvenes. Como el 2007 al 2017, o al menos del 2008 al 2017, con esta Constitución hicimos de Ecuador ejemplo para América Latina y para el mundo. Y como con la misma Constitución, en estos 8 años, todo un desastre. Entonces es obvio, pues. La culpa no es la Constitución, la culpa es los 3 últimos gobiernos, pero es elemental. Pero algunos se dejan confundir por odio, por pasiones, ego cognitivos, etc. Entonces, ¿por qué quiere cambiar la Constitución Noboa? Porque por justificar su fracaso y porque no le permite hacer todo. Quiere tener carta blanca para privatizar el seguro social, privatizar la salud pública, privatizar la educación, privatizar los sectores estratégicos, ser sucursal de Estados Unidos, su país de origen, dar las Galápagos para base militar, para involucrarnos en un potencial conflicto con China. Entonces, para eso no le alcanza la actual Constitución y por eso quiere otra, a su medida. Ahí sí, para saquear el país. Ahí sí es su medida. Porque otra cosa que he escuchado es que la Constitución de 2008 hecha a medida de Correa y a medida del correísmo. Dígame qué artículo, cambiémoslo inmediatamente. Dígame qué artículo fue hecho específicamente para beneficiarnos personalmente como grupo político. Son groseras mentiras, pero que se repiten, sin jamás ser demostradas porque no lo pueden hacer. Y también hay un tema que lo hemos conversado con algunos analistas que están por el sí en el tema de la consulta, que dicen que es muy permisiva y que lamentablemente hay muchas cosas que no se pueden solventar con una Asamblea Nacional, pese a que en la Asamblea Nacional hay mayoría oficialista. Dicen, no podemos vivir de una constitución que está puro parche, entonces eliminémosle totalmente y vamos a una nueva. Incluso yo recuerdo que en algún momento uno de los analistas por el sí decían, es que hombre, la constitución del 2008, los jóvenes de en ese entonces eran los jóvenes de ese entonces, ahora son otros jóvenes, entonces necesitan una constitución de los jóvenes, hecha por los jóvenes. Entonces, hombre, cada 20 años, cada 30 años tendremos que cambiar una constitución para que esté un refresh, un repetuche. Entonces, no sé, me llama bastante la atención porque entonces va a ser una botadera de billete, pero brutal, pues. Y ahorita que se necesita, sobre todo en el tema de medicinas. Pero si un abogado constitucionalista le dijo una barbaridad así, regreso a la jaula, es una monstruosidad lo que acaba de decir. Quiere decir entonces que los jóvenes que hicieron hace 240 años la Constitución de Estados Unidos y sigue la misma, siguen siendo jóvenes, pues entonces, o no han tenido nuevos jóvenes. O sea, es una brutalidad, lo que estoy escuchando es una brutalidad. Significaría que cada 15 o 20 años hay que tener una nueva Constitución para crear los jóvenes. Que además, no sé qué, tal vez algo deseable que participen los jóvenes, pero no es algo fundamental para hacer una Constitución. Deberían participar todos, no solo los jóvenes. Entonces, me parece una barbaridad
pero ya hemos perdido la capacidad de asombro y cualquier brutalidad se puede decir en el país. En lugar de dar vergüenza, eso da palestra. Eso no tiene ningún sentido. Que parte a la Constitución, le insisto, la Constitución es un elemento dinámico. Puede hacerse reformas, por ejemplo, con la experiencia de estos últimos años, la experiencia de Noboa, bueno, los 3 últimos presidentes con su vicepresidente, salvo tal vez Lazo, aunque sí hubo problemas ahí. Es mejor darle una función específica al vicepresidente para que no se cometan los abusos que se dieron contra Verónica Abad. Entonces, por ejemplo, una reforma puede ser que el vicepresidente presida la asamblea, como ocurre en muchos países, como por ejemplo Argentina, el mismo Estados Unidos, a nivel de Senado. Entonces, pueden irse haciendo ajustes. Pero eso no es que son parche tras parche, no es que se van a reformar los 440 artículos, ni mucho menos. Entonces, esto es puro cuento, como te decía, para justificar tener ahí sí, ellos sí, una constitución a su medida. Y que nos digan, pues, los artículos que quieren cambiar, que protegen a los delincuentes, los artículos castrochavistas, nunca concretan nada, porque es pura mentira. Pero eso se ha reducido el debate público en Ecuador a repetir bulos, a repetir mentiras, creyendo que en la repetición está la demostración y nunca te demuestran nada. ¿Dónde están los artículos pues tan nocivos? ¿Cómo puede decir que la Constitución impide luchar contra la delincuencia, pero para luchar contra su propio pueblo, para reprimir el paro, movilizó 7.000 soldados, dispararon balas, armas letales, congelaron cuentas bancarias, quitaron señales de celulares a toda una ciudad y no lo pueden hacer ni con las cárceles por la Constitución? ¿Quién puede creer una tontería así? Puro pretexto para engañar a la gente y utilizarla en función de sus intereses, ¿no? Ahora con Augusto Taglioni desde Argentina, una mirada más externa, más regional de lo que está pasando aquí en Ecuador. Gracias a la cumpleañera, feliz cumpleaños también de mi parte, de acá de Argentina. ¿Qué tal, Rafael? Mucho gusto. Bueno, hay una cuestión importante dentro de lo que es esta discusión de la consulta, que es algo que mencionó al pasar, que es la instalación de bases militares de Estados Unidos en Galápagos. Esto me parece, por lo menos de una mirada regional, es como muy fuerte porque se está viendo un despliegue de Estados Unidos en el Caribe, hay una intención pareciera de agrupar de parte de Washington a los gobiernos afines en nombre de una supuesta pelea contra los cárteles de droga y demás. Teniendo en cuenta además que en su gobierno se dio por finalizada la base militar de Manta, entonces, ¿cuál es su mirada respecto de esa intención del gobierno que pareciera responder directamente a una demanda de los Estados Unidos, ¿no? Un par de reflexiones antes de la reflexión central. Primero, nunca nos ha ido tan bien como después de que se fue la base en Manta. Entonces se demuestra que el problema no son las bases de Manta, no es la Constitución, es la gestión del gobierno. Cuando se fue la base de Manta teníamos 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego acabamos con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, primero. Segundo, la situación mundial, tú lo conoces, Augusto, es muy frágil, muy dura. Muchos analistas prevén un grave conflicto bélico en la próxima década. ¿Por qué? Porque está surgiendo China como un poder y está perdiendo hegemonía Estados Unidos y no lo van a permitir. De hecho, ya perdió hegemonía a nivel de tecnología, a nivel de innovación. Por ejemplo, las patentes anuales, 49% son China. El segundo país es Estados Unidos con 16%, le da más de 3-1 China. ¿Ya? Lo que pasa es que todavía Estados Unidos mantiene la hegemonía militar y en tecnología militar. Estados Unidos gasta más en defensa que todo el resto del mundo junto, todo. Rusia, China, India, Europa, todos juntos, América Latina, todos juntos, gasta más Estados Unidos. Entonces todavía tiene una ventaja muy grande a nivel militar, pero está perdiendo pues la ventaja a nivel tecnológico, a nivel de innovación, a nivel económico, y entonces va a utilizar la fuerza. Es muy probable ese escenario. Y nosotros vamos a tener pues, un avance de Estados Unidos y vamos a estar involucrados en ese problema. Si quiere otra reflexión adicional, la gente tiene memoria frágil, ¿no? Recuerden lo que es la base de Manta, recuerden que son esos soldados extranjeros, ¿no? Tienen inmunidad, es decir, no se los puede enjuiciar. Violan a nuestras niñas y hubo casos de violación. No estoy diciendo que todos son violadores, pero hubo violadores y no se los podía enjuiciar. Reventaban embarcaciones de nuestros pescadores, desaparecían nuestros pescadores que no eran narcotraficantes, eran pescadores, los confundían y no se los podían enjuiciar. Entonces se olvidan de eso. O sea, son intocables en nuestro suelo patrio. Pide lo mismo para los gringos y verás lo que te van a responder. Si no tiene nada de malo ceder la soberanía, ¿por qué los gringos no hacen lo mismo? Porque saben que tiene algo de malo. Y esta es la última reflexión. Ya se parece, uno tiene que pedir hasta
poco menos que disculpas para hablar de soberanía, como que son conceptos superados, es basura. Eso no nos va al desarrollo. Están totalmente equivocados. Lo principal para el desarrollo no es el petróleo, no es la tierra, no es el mar, no son los recursos naturales, no es la infraestructura, no es el capital físico, es lo intangible, la confianza mutua, los valores, el orgullo nacional, la fe en nosotros mismos y la soberanía. Es decir, independencia, manejarnos por nuestros propios, caminar con nuestros propios pies, tomar nuestras propias decisiones en función de nuestras necesidades y objetivos. Los países que sacrifican la soberanía, algunos pueden ser que lleguen a ser desarrollados, pero lo que es seguro es que llegan a ser vasallos, ¿no? Y muchas veces vasallos incluso sin prosperidad. Entonces, ya pareciera que hay que pedir disculpas en estos tiempos por hablar de soberanía. Yo reivindico la soberanía. Es parte de la vida nacional, es parte fundamental de una nación, ¿no? Yo no quiero ser colonia de nadie, incluso con dificultades. Quiero ser un país soberano. Y en ese sentido, a ver, la narrativa de Trump respecto de las bases militares es vieja, no es nada nuevo, que bueno, acá lo que hay son cárteles de droga, entonces tenemos que dar una batalla militar contra los cárteles de droga. Es lo que está justificando el despliegue en el Caribe, es lo que amenaza todo el tiempo con hacer en la frontera con México. El bolsonarismo en Brasil está pidiendo que haya una intervención de Estados Unidos por lo que pasó en el último operativo trágico y la masacre que pasó en Río de Janeiro con el Comando Vermelho. ¿Usted cree que puede llegar Noboa puede llegar a abrir las puertas en ese sentido a un eventual enfrentamiento, si se quiere, con cárteles de droga que están disputándose el territorio en Ecuador? Pero Augusto, por favor, Daniel no va a escapar de eso y de mucho más. Es un apátrida. O mejor dicho, no es apátrida. Su patria es Estados Unidos. O sea, él está haciendo lo correcto para su patria, su ciudad, su país natal, lo que siente en el corazón. Es gente que habla español pero piensa en inglés, su lengua materna es el inglés. Por eso casi no habla en español porque no lo puede hablar ni siquiera bien, ¿ya? Entonces, es capaz de eso y de muchísimo más, pues. Además porque es un inútil. Entonces, para justificar su fracaso, vengan los gringos y déjenme haciendo el trabajo. Y tú has mencionado la lucha contra las drogas. ¿Qué me parecía la lucha por la democracia en los 70 frente al periodo del comunismo? ¿Te acuerdas? Y por eso nos pusieron dictaduras por todos lados. Y lo que no les interesaba en absoluto ni la democracia ni la libertad, sino defender sus intereses y que no se salga de control de América Latina. Algo similar es, ¿por qué el bombardeo en el Caribe? ¿Por qué el 70-80% de la cocaína sale de los puertos de Ecuador? Pero van a bombardear el Caribe al frente de Venezuela. Es obvio que son cuestiones geopolíticas. Y una última reflexión muy importante. Solo hay una enmienda en historia de Estados Unidos, no recuerdo la 20ª ni sé cuánto, que se ha derogado. ¿Sabes cuál fue? La de prohibición del alcohol. El alcohol es una droga suave, pero droga, que es más letal que el resto de drogas, todas juntas, dicho sea paso. Hay más muertos por alcoholismo, por accidentes de tránsito y de toda índole relacionados con el alcohol que muertes por droga. Bueno, Estados Unidos en los años 20, ¿ya? Impuso esta enmienda, no recuerdo el número, tal vez me confundí con la década, no sé si es 20 y pico, pero bueno, es una de las enmiendas que hizo, pero es la única que ha derogado, es decir, enmendó la Constitución y tuvo que revertir la enmienda, porque eso le generó los Al Capone, las mafias, violencia, muertos, licor ilegal, sin control sanitario, sin pago de impuestos, y con lo pragmático que son los gringos dijeron, oigan, esto es un absurdo, pues. ¿Y hasta cuándo nos vamos a matar entre nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a permitir todo esto? Mejor legalicemos, controlamos la calidad del licor, pagan impuestos y se acaban las mafias. ¿Por qué no hacen lo mismo con la droga actualmente? La única diferencia conceptual, o la única, más que conceptual, conceptualmente es lo mismo. La única diferencia ya en la realidad es que en esa época los muertos eran gringos, o al menos en solo gringos. Ahora los muertos son latinoamericanos, entonces bombardeen nomás. La lucha contra la droga es una lucha tremendamente ineficiente, injusta en el sentido de que solo se combate la producción. ¿Por qué no combate el consumo? Como decía Eduardo Galeano, ¿no? Vecino tuyo, en la lucha contra las drogas las responsabilidades están compartidas. Nosotros los latinoamericanos ponemos los muertos y ellos los gringos ponen las narices. Ya basta de eso. Me voy a permitir hacer en este bloque una pregunta.
En un contexto donde amplios sectores desconfían de las instituciones electorales y temen que la voluntad popular sea distorsionada, le pregunto, presidente, ¿qué camino le queda al pueblo después de estas elecciones? ¿Cómo se reconstruye la confianza en los resultados cuando el sistema mismo parece erosionado? Por si acaso, la enmienda, la 18ª, la enmienda de prohibición del alcohol, fue tomada en 1919 y tuvieron que revertirla una década después, un poco más de una década después. Mire, estamos en dictadura, Elena. Hace 8 años que no vimos democracia. El Consejo de Participación Ciudadana, con un tipo como Trujillo, es que eso fue democracia, fue un golpe de Estado. Pero así es la hipocresía en el país. La derecha no cree en nada, no es... todo es un doble discurso, la democracia, la libertad, hasta que les convenga. Ahí todo lo echan al traste, si es que les conviene también. En todo caso, hay demócratas un poquito más moderados que no se prestan a eso, pero miran para otro lado. Hasta que se aniquile el correísmo, vuelva a toda normalidad, y ahí sí empezamos de nuevo a defender los principios democráticos, los derechos humanos, etc. Hace 8 años que se ve abuso tras abuso, destrucción del Estado de Derecho, aniquilamiento de los derechos humanos. Mira el caso de la fiscal, la peor la eligieron, para que se invente casos, montaje. Tenemos un expresidente, quien te habla, condenado por influjo psíquico. ¿En qué país del mundo se permite eso? Y fue para evitar que sea candidato en el 2021. Tenemos un vicepresidente que lo tienen como trofeo, lo mandan a una cárcel después de recibir medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en claro desafío, en claro desaire a la Corte, lo mandan a una cárcel que ni siquiera está terminada y ya cumplió el 90% de su sentencia injusta y le inventan otro caso, el caso de Reconstrucción, que esencialmente revisen. No es que se robó plata, no es que hubo coima, no, es que no le gustó a Fiscalía lo que se hizo. El Parque Las Vegas en Puerto Viejo, el Puente Binacional en San Lorenzo, que no eran obras de reconstrucción, cuando la ley hablaba de reactivación también. Y por último, que tenga razón, eso a lo sumo es una multa, 13 años de cárcel por eso. Entonces no vivimos un Estado de Derecho. ¿Cómo se puede? El presidente se acaba de fumar $70 millones del pueblo ecuatoriano. Mandó una ley inconstitucional reemplazando una ley que nuestro bloque había logrado que para remisión tributaria se exceptúe aquellos que participaron en la elaboración de la ley por elemental ética pública, el presidente y sus familiares, los asambleístas y sus familiares. Manda otra ley después de las elecciones, cuando ya tiene nueva mayoría en asamblea y nuevas comisiones, ya la pasan los alzamanos, sabiendo que es inconstitucional, se lo dije en su momento, tiene vigencia 3 meses, se declara inconstitucional, pero esos 3 meses su primo hermano, gerente de su corporación Novoa, logró que le perdonen $70 millones en impuestos. ¿Saben cuál es el presidente que se está sentando? Viene cualquier presidente pillo, manda una ley inconstitucional y hasta que logran derogarla, el procedimiento toma 2 o 3 meses, hago la feria de la alegría. Es gravísimo y no se sanciona. Ecuador no tiene Estado de Derecho, no tiene democracia, no tiene prensa, que debe ser vital para la democracia, es letal para la democracia. Las excepciones son ustedes, pero ustedes no son la prensa hegemónica. La prensa hegemónica es parte de esta tragedia que vive el país y autora de la tragedia también. Sin ella hubiera sido imposible la situación actual. En todo caso, ¿cómo hay que seguir resistiendo? Y sobre todo en las pocas ventanas de oportunidad que se presentan, por ejemplo, elecciones, por la mañana que sean, votar contundentemente para mandar a este sinvergüenza a la casa, a todos estos sinvergüenza a la casa, porque Novoa representa las oligarquías que nos han hecho pedazos y que también luego enfrenten a la justicia, porque no hay derecho a que saquen hacia la patria, que roben tanto. $70 millones se robó. El atentado en la Bahía, la bomba de junio, ¿no? El Porsche Cayenne de Industrial Molinera es claramente un autoatentado. Genera miedo para vivir en función de eso, manipular a la gente con el miedo y que voten por el más macho, no por el más lógico, no por el más eficiente, por el más macho, por el show. ¿Ya? No hay derecho. No solo hay que mandarlos a la casa, tendrán que responder ante la justicia. Han destrozado el país. Nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de lo que pasa este domingo, 16 de noviembre. 13.9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir con su voto sobre estas 4 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Vamos enseguida al bloque 2, el valor de la verdad. En
Ecuador ya no se debate sobre la eficacia de un gobierno, sino sobre la veracidad de su propio discurso. Hemos transitado del déficit fiscal a un inquietante déficit de honestidad. En este contexto, el trabajo de verificación que realizan algunas cuentas se vuelve indispensable, se vuelve imprescindible. Uno de esos ejercicios llevado a cabo por Lupa Media sobre la entrevista que Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, concedió a Teleamazonas el pasado 31 de octubre, ofrece un retrato bastante elocuente. De 7 frases analizadas, 3 resultaron falsas, 2 mayormente falsas, una mayormente cierta y una no verificable. Con semejante balance surge una duda tan elegante como incómoda. ¿La inexactitud es un accidente o una estrategia? Vamos con OnlyPanas. Llama mucho la atención lo que está pasando en estos momentos y que tiene que ver con la fluidez de la información y qué es verdad y qué no es verdad. Partiendo de que la verdad es totalmente relativa, ¿por qué nosotros en estos momentos estamos viviendo en una situación tan polarizada que ahora sí no sabemos quién me está diciendo las plenas y quién me está metiendo ahí gato por liebre? Entonces, yo lo que quisiera ver en este caso es en un contexto político, electoral que estamos viviendo en este momento, hasta qué punto se podría llegar un mandatario X, Y, Z para lograr un objetivo con base a qué, pese a un gran contingente de cuentas trolls, un gran contingente de medios de comunicación que muchas veces atacan a los mismos colegas de otros medios y sobre todo el aparataje de fuerza que tiene un gobierno para quizá implantar su verdad y que los demás tienen que aceptar la misma. Miren, les hablaba hace un momento que lo fundamental para el desarrollo es lo intangible, los valores. Uno de esos valores fundamentales es el valor de la verdad. Es una gran diferencia con el mundo anglosajón. El mundo anglosajón puede tener sus crisis, pero alguien miente, se acabó. Un periodista que mienta, no vuelve a escribir ni en el periódico del barrio. Siempre hemos sido muy tolerantes con la mentira en América Latina. Pero ahora vivimos una verdadera crisis de la verdad. O sea, mentir ya no es solo aceptado, es aplaudido, es apoyado, es practicado permanentemente. Y eso nos destroza como sociedad. Hay un filósofo coreano que vive en Alemania que me gusta mucho, acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias, Byung-Chul Han, que dice: la crisis de la verdad es la crisis de la sociedad. Porque ya perdemos la confianza mutua. Se pierde el valor de la palabra, peor de la palabra presidencial, el valor de la estrecha de mano. Y eso es lo que constituye la sociedad fuerte. Eso es el fundamento del desarrollo, lo que se llama capital social, que no se puede medir, no se puede ver, no tiene color, temperatura, pero existe, tiene valor económico y es fundamental para el desarrollo. Eso está destrozado en el país y tipos como Noboa lo siguen destrozando porque no les interesa el país, les interesa utilizar al país. ¿Tú crees que las dádivas, los bonos, eso va a sacar a la gente de su desarrollo? Otro de los problemas de su desarrollo es el paternalismo y el correspondiente clientelismo. Es lo que está fomentando esos vicios que han mantenido 200 años a nuestra gente en la exclusión y a todo el país en la pobreza. Entonces no le interesa y está destrozando el valor de la palabra, el valor de la verdad. Y yo sí quiero hacer la pausa aquí, quiero felicitarlo, porque no es usual que en un bloque de entrevistas, en una entrevista hay un bloque que diga el valor de la verdad. Qué bueno que le estén dando importancia a esto, porque es una crisis planetaria. Vimos la posverdad. Se lanza cualquier bulo y no hay problema, ¿no? Esto es fundamental para nuestra vida. Sin verdad no hay democracia. Eso lo dicen los propios liberales, Jean-François Revel. Sin verdad, sin información veraz, no existe democracia. ¿Cómo elige correctamente? No puede haber lo que se llama elecciones limpias si en lugar de información te están manipulando. Y para los libertarios, los liberales, que ni siquiera entienden lo que son esos conceptos, que dicen, no, la libertad de expresión es que yo puedo decir lo que le dé la gana. No, porque la libertad de ellos termina donde empiezan nuestros derechos, lo dice el propio libertarismo, como quieran llamarlo, ¿no? Algunos le llaman libertarianismo. En todo caso, que es el liberalismo extremo, ¿no? La libertad de ellos termina donde empiezan nuestros derechos. Y tenemos derecho a la verdad. Sin verdad no puedes tomar decisiones para tu vida, para la colectividad, para la acción colectiva. Nos condena, no hay democracia y no habrá desarrollo, porque ¿cómo toma las correctas decisiones sin verdad? La verdad es tan importante que debería ser un derecho humano, debería ser un derecho constitucional. Reformemos la Constitución, hagamos esa campaña, queridos compañeros, para reformar la Constitución y poner la verdad como un derecho constitucional. Que cualquiera que falte a la verdad, periodista, político, maestro, cura, lo que sea, ¿ya?,
tenga que responder, tenga que ser sancionado. O corrige su mentira o tenga que ser sancionado. Pero la crisis de la verdad es la crisis de toda la sociedad. Hay un tema que acaba de decir el expresidente que me llama bastante la atención. Si el periodista miente, no debería ser ni escritor de periódico de barrio. Y yo voy a ser infidente en este momento y yo sé que se van a enojar en otro lado, yo lo sé. Nosotros, por informar sobre el paro nacional, estamos vetados y no nos aceptan entrevistas ni asambleístas de ADN y peor aún funcionarios, porque somos peligrosos. Porque no podemos informar cosas del paro nacional, porque Diosito, qué pecado, ¿cómo vas a ponerte a informar de cosas del paro? Entonces son peligrosos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué informamos? Si está pasando algo en un lugar determinado y otra cosa en otro lugar determinado, entonces, ¿qué informo? Entonces, aquí la verdad muchas veces puede ser condicionada, no puedo decir la palabra porque estamos en una red social, pero puede ser condicionada a algo que nos sucedió a Elena Rodríguez. A mí está condicionada a una distancia de un gas pimienta, de un gas lacrimógeno. Lamentablemente, esa ha sido siempre la actitud de esa gente. No creen en la libertad de expresión, creen en la libertad de empresa y como los medios son de ellos, piensan que puede hacer lo que le da la gana, incluso a nivel de opinión. Creen que la opinión es el reino de lo arbitrario. No. La opinión debe tener lógica, debe tener evidencia, si no es pura calumnia, pura desinformación. Y una democracia tú la puedes medir por el nivel de opinión pública. Y el nivel de opinión pública en el país está en los suelos, nunca ha sido muy alto. La opinión debe tener lógica, debe tener evidencia, si no es pura calumnia, pura desinformación. La opinión debe tener lógica, debe tener evidencia, si no es pura calumnia, pura desinformación. Y una democracia tú la puedes medir por el nivel de opinión pública. Y el nivel de opinión pública en el país está en los suelos, nunca ha sido muy alto, pero ahora está absolutamente destrozado. Y te decía que no es nuevo, esa es la práctica de ellos. Fundamedios, que ahora ya se sabe que era financiado por USAID, por la NET, National Endowment for Democracy, el brazo financiero de la CIA, y que defendía a los periodistas en mi época del malvado de Correa, porque era ataque a la libertad de expresión, decirle un Diego Oquendo iluminadito, y como era complejado se alteraba, ¿no? Porque le dije iluminadito y no sabía cómo responder. Y me llevaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atentado a la libertad de expresión. A Elena Rodríguez casi la matan. Además de las amenazas que recibía, amenazas de muerte, la agredieron, la patearon, la golpearon. Fundamedios no dijo nada. Entonces esta es la doble moral de esta gente, entiendan, no defienden la libertad de expresión, no defienden tus derechos, defienden sus intereses. En todo caso, ¿cómo defendernos? Una propuesta puntual. ¿Quieren reformar la Constitución para vivir mejor? Perfecto. Pongamos a la verdad como un derecho constitucional. ¿Quién se puede oponer a eso? El valor de la verdad, entonces, presidente, el valor de la verdad como un derecho constitucional. Importantísima propuesta. Perdóname, vamos con Outsiders, Johan Omar. De la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que ya tiene más de 75 años, está obsoleta. Para mí debería incorporarse a la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, pero por lo menos empecemos incorporándolo en nuestra Constitución, el principio del derecho a la verdad. Gracias. Yo quiero continuar con el tema porque escuchaba con mucha atención lo que decía Rafael. Yo tengo un análisis y una reflexión que después de lo que ha sido este gobierno me lleva a hacer una pregunta. Y nace del hecho de que es cierto que estamos en tiempos donde la verdad escasea muchísimo, es manipulada. El discurso político lo pasan por el prisma de las redes sociales y se convierte en un discurso vacío, agresivo, tóxico, es como comida procesada, ¿no? Está diseñado para ganar tu atención, más no para alimentarte con conocimiento valioso. Y hemos llegado a un punto en el que yo creo que este gobierno en particular, el gobierno de Daniel Noboa, estratégicamente ha hecho a la miseria una costumbre, a la mentira una costumbre. Y eso nos ha aletargado como sociedad, hablo. Siento que la gente se ha acostumbrado tanto a la mentira que ya no es una novedad. Entonces, nadie se indigna o la indignación es de unos cuantos, 3 o 4 loquitos como nosotros que gritamos frente a la cámara, pero no termina pasando nada. Ante esto, yo quisiera preguntarle, porque usted ha mencionado, cómo se valora la verdad en las sociedades anglosajonas, aunque yo también a veces lo dudo un poco, viendo un poco lo que pasa por allá.
Pero, ¿cómo se combate a esto? ¿Cómo se combate una estructura gubernamental que prioriza mentirle a la gente y acostumbrarle a vivir en la mentira para que nadie se sacuda? ¿De qué forma se puede combatir? Porque hemos intentado de todo. Acá hemos mostrado pruebas, hemos mostrado videos de cómo mienten, hemos colocado videos en todas las redes sociales posibles demostrando cómo el gobierno se contradice con cada paso y nunca termina de pasar nada. Y si obtenemos una reacción respecto a quienes apoyan a este gobierno que dicen lo que ustedes quieran, pero al menos no son tal persona. ¿Qué se hace ahí? Si es que puede llegar a tener una respuesta Rafael Correa ante este escenario. Eso te iba a decir, yo no tengo respuesta para todo. Sí tengo algo de respuesta, pero yo te dije hace un momento que la crisis, la verdad, era una crisis planetaria, ¿no? Por supuesto, está afectando también a los países desarrollados. Y lamentablemente también se ve en los últimos tiempos una gran doble moral. Siempre la han tenido, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Pero hoy más duro que nunca. Una moral hacia afuera y una moral hacia adentro. Hacia adentro respetan derechos humanos, hacia adentro dicen la verdad, hacia afuera dicen cualquier mentira. Acuérdense de las bombas, las armas de destrucción masivas para justificar bombardeos. Recuerden las contradicciones, ¿no? Europa prohibió a los medios prorrusos por el conflicto Rusia-Ucrania, por defender su seguridad regional en ese caso. Imagínate si nosotros empezamos a suspender todos los medios que tratan de desestabilizar nuestro gobierno por razones de seguridad. Una clara violación a la libertad de expresión, que le entiendo, porque hay otros valores como la seguridad, pero entonces que tengan una sola moral, no doble moral, me explico, ¿no? También tú dices, se miente, porque la estrategia ya no es que crean, hay mentiras demasiado groseras, aunque hay tontos que las creen. Que Correa tuvo paz porque pactó con los narcos. Chut. Nos declararon país libre de cultivo de droga, fuimos los segundos más seguros de la región, metimos presos a todos los cabecillas, nos condecoró la DEA, pero teníamos pacto con los narcotraficantes. A la vez, escondimos 7.000 homicidios. Si teníamos pacto con los narcotraficantes, ¿para qué teníamos que esconder 7.000 homicidios? O sea, ni siquiera tiene lógica. Hay gente que compra esa tontería. Siempre hay alguien débil de mente que va a creer tontería. La mayoría no cree, pero esa es la estrategia, que ya no crean en nada, que los canse. Es que no tiene remedio, todos los políticos son iguales, todos son iguales. Nada, y así nos dominan. No pierdan la fe, queridos jóvenes. Hay gente buena, hay gente como ustedes, ¿no? Hay políticos buenos que tienen la política como misión de patria, el bien común, sacar al país de 200 años de su desarrollo. No todos somos iguales, no todos somos mentirosos. Yo me puedo equivocar, pero no miento. Y si me equivoco y me muestran que me equivoqué, rectifico, no hay ningún problema. El que dice que nunca se equivoca no es un genio, es un tonto, un cretino. Pero en todo caso, también lo que tú dices demuestra una gran falencia, demuestra una gran ausencia, carencia. Prensa, pues, buena. Porque ¿cuál es la guardiana de la verdad en una democracia? La prensa. Pero en lugar de ser guardiana de la verdad, ahora se volvió la principal ladrona de esa verdad. Por eso hay que pensar la cuestión mediática. Nos guste o no nos guste. Los presidentes tienen terror de eso, para que no los acusen de atentado a la libertad de expresión. Cuando yo decía las cosas en las cumbres presidenciales, nadie me apoyaba. Cuando decía, tenemos que enfrentar la cuestión mediática, en público nadie me apoyaba. Todos, tras bastidores, me felicitaban, pero nadie lo decía en público, ¿no? Todo el mundo sabe que aquí hay un grave problema. Que hace rato la prensa, sobre todo latinoamericana, no es guardiana de la verdad, es la principal ladrona de la verdad. Que hace rato la prensa latinoamericana no es puntal de la democracia. Puede ser el último clavo del ataúd para la democracia, ¿no? Y hay que enfrentar eso, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel latinoamericano, donde traspasan todas las líneas rojas, ¿no? Pero nadie se atreve. Entonces, hay que concientizar, hay que seguir en la lucha. Y tú me dices, ¿cómo se combate? Primero, con más verdad. Con cuestiones concretas, como te decía, el derecho a la verdad, pero nadie se engaña. Nadie se engaña. Por ejemplo, ¿por qué no va a pasar esta propuesta, el derecho a la verdad? Porque el poder lo tienen ellos. Por eso me acusan a mí muchas veces de que, ¿y cómo no da soluciones a los medicamentos en los hospitales? Porque la calentura no está en la sábana, que la falta de libros para los... ¿Alguna vez, Omar, tú caes en eso? No, tú no fuiste, perdón, te estoy calumniando. Fabricio Vélez es el que le encanta decir que en lugar de pelearse los políticos deberían dar soluciones concretas a la necesidad de la gente. No le entienden que la principal necesidad, donde surgen las soluciones para las otras necesidades, es un poder político en función del bien común. Y hoy el poder político lo tiene la oligarquía en función de sus intereses y sus bolsillos. Entonces el resto serán parches y taparán un hueco y aparecerán 10 huecos. Entonces el problema de fondo es recuperar el poder político como lo tuvo el pueblo ecuatoriano de 2007 al 2017 para que marchen de nuevo razonablemente bien las cosas. No todo marchaba bien, pero éramos un ejemplo del país y avanzábamos día a día. Hoy todo es retroceso. Entonces nadie se engaña. El problema de fondo, ¿no?, es que el poder lo tiene la oligarquía.
debe recuperar el pueblo ecuatoriano ese poder, y para eso hay que tener los ojos muy abiertos, no dejarse engañar, dejarse de pasiones. Que Correa me cae mal, perfecto. Un político no está para caerle bien a todo el mundo. Steve Jobs decía, si quiere caerle bien a todo el mundo, no sea líder, vende helados. ¿Ya? Claro. Pero objetivamente, o sea, hizo un buen gobierno, nos dice la verdad, dice cosas sensatas, apoyar este proyecto político. No, prefiero que mi hijo no pueda salir a la calle porque lo maten, prefiero estar sin trabajo, prefiero que mi mamá tenga que emigrar, pero que no gane Correa ni el correísmo. ¡Bravo! ¡Viva la patria! Así estemos destrozados. Con eso seremos los principales sepultureros de nosotros mismos. El problema de fondo, recuerden, es quién tiene el poder. El resto son parches. Economista, la repregunta con respecto al tema de la verdad. La verdad, la mentira. Y la mentira a su vez genera un racimo de problemas en toda la sociedad. La corrupción, distintos temas, pero me quiero asentar en el tema político. La mentira genera traición. Y la traición probablemente para la RC es un término que puede marcar inclusive una línea roja. Y ustedes han sufrido la traición de personas. Pero la gente, ya hay momentos donde yo converso con gente adherente, militantes, bases de la RC, y hay veces que no entienden, por ejemplo, cómo los traicionan muchos asambleístas, que bueno, no muchos, porque a ver, ustedes tienen un bloque de 60 y pico y son 5 los que se han ido, pero han sido salidas clave que le están dando, por ejemplo, la mayoría a ADN para estar aprobando todas estas leyes que han aprobado durante este periodo legislativo. Entonces, ¿cuál es el tema entre la traición y la RC? ¿Cuánto influye en sus decisiones? Quizás no es una tara que se pone en la propia RC cuando hablan el tema de la traición que viene de la mentira, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es esta reflexión que usted tiene como líder del partido con respecto al tema de la traición? Que si tiene una fórmula contra traición, dámelo, yo la aplico enseguida, con todo gusto. Si alguien tiene marcado en la frente, soy traidor, maravilloso, pues dime cómo se lee eso. Mira, también es las diferentes medidas, ¿no? Pachacuti llega con 11, se le van 6, quedan 5, pero nadie habla de Pachacuti. Nosotros llegamos con 68, con todo el Estado copado, con el poder económico infinito de esta gente. Compran a 5 y todo está mal. Entonces también hay que relativizar. Yo mejor pienso en los 63 honestos que se van la vida a diario por defender los intereses del pueblo ecuatoriano, por luchar por el bien común, no por los 5 traidores, ¿no? Que por si acaso, si quieren hacer tantas reformas, bueno, reforma del Código de la Democracia para los tránsfugas políticos, que si te cambias de camiseta después de ganar la curul con un partido político, pierda la curul. Ya, eso no lo tocan. ¿Por qué? Porque están viven del de la coyuntura. Ellos tienen función. Viven del camisetazo. Y como ADN es el reciclaje de todas las basuras que se han ido de los demás partidos, ¿ya? Las basuras que hemos sacado o votado de nuestros partidos, no les conviene. Entonces no actúan en función del bien común de largo plazo, sino de sus intereses cortoplacistas y grupales. Entonces, mira, para eso no hay solución, mi querido Omar. Tal vez sí una solución, pero es parte del proceso de desarrollo. Sanción moral más que sanción legal. Que el traidor está visto como traidor en cualquier lado, que nunca vuelva a sacar medio voto, que sea rechazado a nivel social, en las reuniones, etc. Pero verás que un Fausto Jarrín, verás que seguirá siendo invitado a la primera comunión, al matrimonio. Por el contrario, va a estar muy próspero, va a poder prestar plata, tener amigos, etc. Y no tiene sanción social su comportamiento. Entonces, mientras no haya esa sanción social, seguirán esos comportamientos profundamente deshonestos. Ya está premiado, ¿no? Sí, es verdad. Elena. Presidente, sabemos que tiene que salir antes, tiene que dejarnos, así que le quiero comprometer para un segundo conversatorio, ¿no? Entonces me puedo tomar un poquito más de tiempo, no te preocupes. ¿Ya? Perfecto. Entonces vamos a darle el paso a nuestro compañero desde Argentina. Bueno, a ver, sin caer en preguntas redundantes respecto del tema de la verdad, está claro que hay una prensa hegemónica hace décadas en América Latina que ha instalado determinadas mentiras, ¿no? La posverdad y demás, pero me da la sensación, y eso es lo que quiero consultar, que ha avanzado en un nivel, ¿no? superior, que no tiene que ver exactamente o solamente con la grandes medios, digamos, sino con el rol de muchos de estos liderazgos nuevos de ultraderecha que no tienen se han vuelto menos sofisticados para la mentira, me da la sensación, ¿no? Por ejemplo, no sé, Trump ha llegado a decir en un debate presidencial que los inmigrantes de un estado comían mascotas. Milei se la pasa diciendo ese tipo de cuestiones que son inchequeables.
Bolsonaro también en su momento, ¿no? Digamos, y eran liderazgos que tenían relación tensa con los grandes medios, digamos. Mi pregunta es, las redes sociales y esta idea, ¿no?, de que uno puede decir cualquier cosa, y cómo se suman estos liderazgos de extrema derecha a esa instalación de mentiras que, aunque parezcan burradas en cosas insólitas, se terminan instalando. Mi pregunta es si esa nueva, si crees que hay un estadio superior con el tema de las redes sociales y la inteligencia artificial y demás, que se hace más complicado de regular en la pelea por lograr desgranar muchas de las mentiras que hay sobre liderazgo, sobre procesos, sobre gobiernos y demás. Mira, solo en los últimos días, lo que dijo Elena, en una entrevista del presidente Noboa, de 7 afirmaciones, solo una es verificable, es cierta. Hay una que no es verificable y el resto son mentiras, o mentiras a medias, que son dobles mentiras, ¿no? Verdades a medias, que son dobles mentiras. Dijo hace poco, para desprestigiar la Constitución, que como los presos son, hay un artículo que dice que los presos son ciudadanos de atención prioritaria, pero están a cargo del Estado, están privados de su libertad. Si hay un terremoto, el Estado tiene que preocuparse de moverlo, porque ellos no se pueden mover. Esa es la noción. Pero no, ¿sabes lo que dijo? Eso significa que si va a un hospital, una madre embarazada, una mujer embarazada, y un preso, un criminal, primero atienden al criminal. O sea, son mentiras groseras, estúpidas ya, pero no, ya ni siquiera hay vergüenza de decirla. Acaba de decir, ¿no? Sacó foto, que el agua de Guayaquil está contaminada, agua con caca, y sacan ahí un estero. O sea, resulta que es un pozo de agua servida, no es de tratamiento de agua potable. Todo fue un montaje. Sale el alcalde de Guayaquil con un video, aquí está el agua de Guayaquil, aquí está la prueba de que, las pruebas técnicas de que es limpia, esta es la planta procesadora del agua. Lo vuelven a repetir, lo siguen repitiendo. Y volvemos a esto, la gran falencia, una prensa honesta que sea guardiana de la verdad. Porque una mentira tan grosera debería ser titulares todos los días, hasta que la desmonten. No publican nada. Cuando les conviene la mentira, y les conviene sostener a Noboa porque se mueren de miedo del correísmo, no dicen nada o apoyan la mentira incluso. Entonces aquí la gran falencia, Augusto, vuelve a ser la prensa. No son cosas independientes, fenómenos independientes los liderazgos de extrema derecha, y te diría más que extrema derecha, irracionales de derecha, que han aparecido, Trump, Bolsonaro, Milei, Noboa, no va ni siquiera de derecha, tiene un tonto cruel con poder, ¿no? Con juguete nuevo. Pero en todo caso, ese es derecha, obviamente, así dice socialdemócrata, pero sobre todo un tonto cruel. En todo caso, no son cosas independientes, son producto de esa prensa. La izquierda latinoamericana no enfrenta a los partidos de derecha, enfrenta a sus medios de comunicación. Y en eso han sido más inteligentes que nosotros, claro, tienen el dinero, porque ha sido algo sistemático, adquirir los medios de comunicación para controlar la información. Hoy se habla de instituciones, que para el progreso, ni sé cuánto. El premio Nobel de 2024 de Economía fue a la escuela institucionalista, ¿no? Acemoglu, Robinson y bueno, Johnston creo que es el otro. Bueno, en todo caso, miren, quédense con todas sus instituciones, quédense con todo lo que quieran. Denme la información y controlaré el mundo. La información controla el mundo. Si no enfrentamos este problema, sobre todo los países subdesarrollados como Ecuador, latinoamericanos, no tendremos democracia y no tendremos desarrollo. Y las redes sociales, más que parte de la solución, son parte del problema, porque también se han dado cuenta de la importancia de las redes sociales. Muchos de estos medios ya tienen plataformas en redes sociales. En Ecuador las principales plataformas digitales de noticias son de la derecha y extensiones de los medios hegemónicos, de los mismos propietarios, ¿no? Y tienen una capacidad para crear granjas de troll, etcétera, y difundir mentiras. Es decir, las redes se han vuelto otra alternativa, incluso más eficiente, para difundir bulos, noticias falsas y perjudicar a sus objetivos. ¿Cómo se soluciona todo esto? Te insisto, ¿no? Grandes males, grandes soluciones. La verdad como derecho humano. En el caso de Ecuador, la verdad como derecho constitucional. Si un activista digital te miente, tiene que responder. Te está engañando. Es tu derecho a la verdad, no te puedes robar la verdad. Tiene que responder, tiene que haber responsabilidad. Si no, es la anarquía, es el caos. Muy bien, presidente. Vamos al tercer bloque inmediatamente. América Latina, mirada regional.
Una región donde gobiernos que prometieron modernidad terminaron reciclando los viejos recetarios del Fondo Monetario Internacional como si el tiempo no avanzara y la historia no hubiese dejado suficientes advertencias. Hoy el continente oscila entre ultraderechas que ofrecen mano dura y como panacea, también pueblos que desde la organización social disputan el sentido del futuro. Y en este contraste regional resulta inevitable observar cómo, mientras Daniel Noboa se ha mostrado abierto a entregar hasta las Galápagos a los intereses estadounidenses, países como Venezuela y Colombia resisten embates externos con una claridad política que, nos guste o no, revela proyectos mucho más definidos, más soberanos, más dignos que el ecuatoriano. Arranca esta ronda el destape, nuestro compañero desde Argentina. Vamos a hacerlo mucho más rápido. Sabemos que no todos los días se entrevista a Rafael Correa, pero necesitamos terminar este bloque rapidísimo y le comprometemos desde ya al economista Correa para tener un segundo encuentro con medios digitales. Bueno, vamos a hacer las dos preguntas en una, así las hacemos más rápido. Primero, Rafael, una mirada actual de la región, lo más breve posible, obviamente, porque uno lo que ve es gobiernos progresistas que irrumpieron después del periodo de ustedes, con Cristina acá en Argentina, etcétera. Hay una nueva camada que ha tratado de sobrellevar como pudo sus gestiones, algunos con más fortaleza, otros con menos fortaleza, pero ahora lo que se ve es un cuadro de ultraderecha bastante marcado, con Milei, con Noboa. Bueno, hay que ver ahí, Paraguay entra y sale. Hay que ver qué pasa con Bolivia ahora, con Rodrigo Paz Pereira, una intención de articular eso por parte de Trump. ¿Cómo analizás, teniendo en cuenta también las elecciones que van a venir en Chile, esa nueva estructura, ese nuevo bloque que se está generando en la región? Y como segunda pegada, ¿qué pensás de Milei como liderazgo en Argentina y para la región de ese grupo? Mira, América Latina es una región en disputa. Objetivamente, ¿no? Si comparamos contra principios de siglo, ni aún así, Bueno, la época de oro de América Latina fue 2002 al 2014, tal vez la época de mayor prosperidad en la historia latinoamericana. Fuimos ejemplo para el mundo, los campeones en reducción de pobreza, desigualdad, crecíamos mientras el primer mundo estaba en crisis, ¿no? Pero la derecha prefiere que estemos en el atraso, pero que no haya proyectos exitosos de izquierda. Sin embargo, a lo sumo, en esa época, de las 5 economías más grandes de América Latina, las 5 economías son en su orden Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, ¿ya? Si teníamos 2, 3 era demasiado. Llegamos a tener 5 de 5 hace poco, ¿ya? Se perdió Argentina, 4 de 5, ¿no? Entonces, pero tenemos a Brasil, México, Colombia, Chile, eso nunca ha ocurrido. Entonces, hay noticias buenas. ¿Cuáles son las noticias malas? Que hay una derecha mucho más burda, cavernaria, que no se veía hace tiempo. Esto me recuerda a la época de la posguerra, el macartismo. El peligro del comunismo, hay que matar, imponer dictaduras, ya no desaparecen a la gente porque con los iPhones se sabe enseguida, pero asesinato reputacional, el lawfare, no todas las medidas antidemocráticas, inhumanas para tratar de aniquilar a los líderes progresistas. Entonces sí veo un ambiente como el de la posguerra, e incluso te diría más bien un ambiente como el de los años 30, con la Gran Depresión, donde había una gran desilusión con la democracia. La democracia era un modelo relativamente nuevo, sistema político relativamente nuevo en el mundo, ¿no? Y vino el fascismo, porque la gente frente a la desilusión, frente a los miedos, vota por cualquier tontería, por cualquier novelería, por cualquier canto de sirena. Entonces eso sí me preocupa, ¿no? Que veo mucha polarización y una derecha cavernícola que no sabía hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver con la segunda pregunta. Para mí Milei es un payaso. Y los que entendemos de economía saben que el tipo sabe cualquier cosa menos de economía. Pero impresiona a los ilusos, ¿no? Entonces, para mí Milei es una vergüenza para América Latina, ¿no? Y dolió mucho que un país tan culto y cultivado como Argentina, pues vote por un tipejo así. Pero bueno, son los accidentes de la democracia, ¿no? Ojalá pronto se supere este accidente. Gracias, presidente, por este conversatorio con medios digitales. Quiero agradecerles también a mis colegas de OnlyPanas, también de Outsiders. Un abrazo fuerte a toda esa tracalada que siempre da likes y siempre aporta también. Y, por supuesto, a los seguidores de OnlyPanas. Presidente, hoy confirmamos algo. ¿Qué pasó? Nos dicen que sigamos. Vamos entonces con la tracalada que está pendiente de los Outsiders. Vamos a escuchar a Johan y Omar
su pregunta con respecto a América Latina, esta mirada. Para hacerlo rápido, vamos a hacer una sola interrogante. Es inevitable hablar sobre el despliegue militar en el Caribe que está teniendo en estos momentos Estados Unidos en un claro conflicto psicológico ya, se podría hacer en contra de lo que es el régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, pero sobre la sociedad venezolana en su conjunto, ¿no? ¿Cómo enfrentar eso? Hemos visto que ha salido Gustavo Petro, el propio Lula, a decir, a ver, muchachos, que se respete el derecho internacional. Ayer también la candidata Jara, en el debate para la presidencia de Chile, también fue la única que salió a decir que hay que respetar el derecho internacional. Pero así como lo comentaba en su respuesta anterior, hay personajes de la política regional que dicen bomba. La piden y la exigen. La piden y la exigen. O sea, son momentos críticos realmente, economista. Por eso te decía, Omar, la situación actual me preocupa porque se parece a la de la posguerra para eliminar al comunismo, o también con la desilusión con la democracia durante la Gran Depresión que dio paso a los fascismos, el fascismo italiano. Mussolini era ejemplo. Hitler se inspiró en Mussolini, porque Italia estaba destrozada y el fascismo logró organizarla económicamente, pero aplastando derechos humanos, con visión imperial, invadir África del Norte y tanta cuestión. Y Hitler se inspiró de Mussolini y miren lo que pasó. Entonces, sí me preocupa porque veo escenarios similares, como nos llenan de miedo, nos llenan de temor, como enfrentamos, hay barbarie, el narcotráfico es barbarie, son unos criminales, y el crimen organizado en general, pero la barbarie se combate con civilización, pues, no con más barbarie. Si combates barbarie con barbarie, el resultado es más barbarie, no más civilización. Y lo que estamos viendo es lo que se está respondiendo con mayor brutalidad que la que se pretende combatir. Entonces, es terrible la fórmula del desastre. Y hay gente que cae en esa tontería porque, qué bueno, míralo, qué macho, qué Novoa. Y no ve, por ejemplo, los resultados en gestión. Gestión es cero. Y los resultados impropios en la misma seguridad. Estamos más inseguros que antes. Vamos a caer como el país más violento del mundo. Pero qué macho, qué Novoa. Por el amor de Dios, vean un poquito más allá del show. No se necesita payaso disfrazado de Rambo. Por el contrario, se necesita un Sherlock Holmes. Se necesita inteligencia, coordinación, tecnología, voluntad. Porque si quieren luchar contra el narcotráfico en Ecuador, ¿por qué no controlan los puertos, que es donde sale la droga? Porque hay grandes vínculos de la droga con estos grupos, con la banca misma, etc. Entonces, bueno, pero volviendo a lo del Caribe, sí me preocupa que están convenciendo a mucha gente que la barbarie, que es el narcotráfico, se combate con más barbarie. No, la barbarie se combate con civilización, o todos acabaremos en la barbarie. Vamos entonces rapidísimo con OnlyPanas. Jorge Javier, amigo. Sí, precisamente un resumen de lo que está pasando en estos momentos acá en América Latina y la presencia que poco a poco va teniendo Estados Unidos acá en la región. Y muchas personas advierten que podría darse un cruce un poco más fuerte entre potencias. Estamos hablando China, Rusia, etcétera, y la presencia fuerte en Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela, lo que te dice que incluso puede venir acá un departamento de guerra y muchas cosas más. O sea, la consecuencia futuro de una presencia casi hegemónica de Estados Unidos en América Latina, presidente. La política exterior de Ecuador cambió irresponsablemente con Noboa, un payaso vasallo, ya de Moreno y Lazo, pero sobre todo con Noboa, ¿no? La política exterior de Ecuador siempre ha sido mantener las mejores relaciones en un marco de respeto mutuo con todos los países del mundo. Si ahora elegimos bando, y se está eligiendo bando, por ejemplo, no se condenó el genocidio en Gaza, fuimos de los poquísimos países que se estuvieron condenando el bloqueo de Cuba, que es prácticamente unánime el bloqueo, es decir, ya somos incondicionales vasallos de Estados Unidos, ¿no? Nos involucramos en potenciales conflictos que no son nuestros. Puede haber un conflicto mundial, puede haber un conflicto bélico abierto entre China y Estados Unidos, y nosotros vamos a tener hasta base gringa, ¿no? ¿Saben lo que significa eso? Entonces, la política exterior de Estados Unidos, de Ecuador está destrozada, la manejan aficionados, ¿no? Gabriel Sommerfield podrá saber de muchas cosas, aviación, etcétera, pero de relaciones exteriores no sabe, no va ni qué hablar. Han destrozado la política exterior, la seriedad de Ecuador. Eso lo destrozó de su época Moreno, cuando permitió que entre la policía británica a capturar un asilado en nuestra embajada. Eso nunca se ha visto. Imaginen quién va a confiar nuevamente en un país latinoamericano. O sea, destrozó el prestigio latinoamericano. No solo ecuatoriano, Moreno. Destrozó la política exterior ecuatoriana. Destrozó el prestigio del país, ¿no? Le hizo un daño enorme. Y esto continúa con Noboa. Entonces, lamentablemente, pues la política exterior del país es terrible, si es que existe algo.
Así que improvisación tras improvisación, pero es terrible en general y eso es irresponsable y nos puede crear enormes problemas. La política exterior de Ecuador debe ser las mejores relaciones bilaterales en un marco de mutuo respeto con todos los países del mundo. Presidente, muchísimas gracias por este conversatorio con medios digitales y quiero salirme también un poco del formato y pedirle un saludo para la tracalada, ya que Omar y Johan no lo hicieron. Es ese público el que alimenta, el que sustenta también estos medios contrahegemónicos, estos medios populares, estos medios alternativos que vencen la censura y que vencen también el miedo, presidente. Son una gran esperanza, así que muchísimas gracias, gracias por esta entrevista y por supuesto un inmenso abrazo a la tracalada, a ponerle todo el énfasis, a poner todo el acelerador a fondo para ese no, con mucha convicción el próximo domingo, ¿no? Y ya parar el carro a un gobierno que realmente ha sido nefasto en la tradición de los 3 últimos gobiernos, ¿no? Pero este tipo sí realmente tiene un totalitarismo. Ha captado todos los poderes, tiene el poder económico, el poder mediático, el poder militar, se ha apoderado de las cortes, tiene la mayoría en la asamblea, tiene Consejo de Participación Ciudadana, ahora quiere tener la Corte Constitucional. El único que le puede poner freno a este aspirante a Calígula es el pueblo ecuatoriano. Así que con más convicción que nunca, este domingo acudir a votar y darle un no rotundo a este irresponsable improvisado que robó las elecciones, dicho sea de paso. El economista Rafael Correa nos acompañó a lo largo de esta entrevista. Hoy confirmamos algo: cuando se debate con datos y argumentos, el ruido pierde volumen. En definitiva, lo que hoy se juega en Ecuador y en toda la región no es solo un modelo de gobierno, sino la disputa por el sentido mismo de la verdad y del futuro, entre liderazgos que se maquillan de modernidad y pueblo que se niegan a ser simple audiencia. Queda claro que la historia sigue abierta, la historia se sigue escribiendo y que algunos todavía no entienden que ya no basta con imponer un relato. Gracias, colegas, por esta conversación. Gracias a todos. Estaremos expectantes de los resultados de este domingo. Hasta la próxima.